Hola, la idea de este video es presentar algunas consideraciones sobre el vínculo de Federico Engels con lo que podríamos denominar los asuntos militares. Él se presentaba como un soldado, la familia de Marx lo apodó el general y sus amigos a partir de 1850 lo llamaban el ministro de guerra de Manchester. Con estas anécdotas quiero allanar el camino para fundamentar el enorme peso que tuvo la cuestión militar en la producción intelectual y en la actividad militante de Federico Engels. Lamentablemente, y aún dentro de los propios lindes del marxismo, no siempre se recupera esta cuantiosa obra, tal vez con la excepción de lo que aconteció en la ex República Democrática Alemana, donde se creó un instituto universitario que en homenaje a él se denominó Academia Militar Federico Engels, que se ocupó de su profusa producción en relación a lo militar. Incluso esta institución compiló todos los escritos de Engels, que son muchos y muy variados. Van desde participaciones en enciclopedia a prólogos de libro, folletos, trabajos de corte histórico, trabajos de corte más sociológico, en fin, una enorme variedad de trabajos fue reunido por esta Academia Militar y publicados, y esa publicación tiene más de 2000 páginas en letra menuda. La anécdota sobre sus sobrenombres, más de 2000 páginas de esta publicación nos advierten sobre el interés de Engels sobre la cuestión militar, indudablemente. Ya de joven, en octubre de 1841, él se enroló en el ejército prusiano, más específicamente en la Escuela de Artillería, donde egresó en octubre de 1842, es decir, un año después, con el grado de cabo, o como a él mismo también le gustaba presentarse, con el grado de suboficial bombardero. En paralelo a esta experiencia en una institución militar, Engels buscó desarrollar otras destrezas que lo fortalezcan en su carácter de soldado, y así fue que practicó boxeo, esgrima, y trató de transformarse en un jinete experto. Esta experiencia práctica de formación militar recién pudo ser aplicada por él en 1849. Pero antes de esa intervención práctica, debemos decir que durante el año 1848, además de estar relacionado con los acontecimientos revolucionarios por cuestiones políticas, junto con Marx, Engels en particular emprendió una tarea minuciosa de estudio de la parte operacional y la parte táctica de los enfrentamientos. Hubo dos situaciones que acapararon especialmente su interés. Una de ellas fue lo acontecido en las calles parisinas y la otra en la llamada Revolución Húngara.
En el caso de París, por ejemplo, él se ocupó de conocer cómo había sido el desplazamiento de las masas insurrectas armadas, cómo se había aprovechado o no la trama urbana para los combates. Se interesó por la vinculación entre esa masa armada y movilizada con su base social, su base de apoyo. Es decir, todas las aristas que tiene la guerra de tipo irregular, que es el tipo de combate entre un ejército débil, como el insurreccional, contra fuerzas regulares de los estados. También, además de París, él puso su lupa sobre el caso húngaro y especialmente se deslumbró por la capacidad táctica de Lajos Kossuth, el líder de la revolución húngara de formación militar, que había demostrado una importante capacidad táctica en esas circunstancias, es decir, en situaciones donde el débil enfrenta a una fuerza mucho más poderosa. Engels había descubierto allí muchas argucias tácticas que trató de analizar y condensar teóricamente. Lo mismo con lo que había ocurrido allá en París, ¿no? En 1848. Dentro de los pocos que se ocupan de los aspectos militares de la obra de Engels, también tenemos que son muy pocos los que tienen en cuenta esta dimensión táctica del análisis de Engels. Un mayor del ejército norteamericano, allá por el año 2001, presentó una tesis frente a la facultad militar del ejército norteamericano, donde va a estudiar este aspecto de la producción de Engels, su destreza para el análisis y teorización sobre la táctica, en una tesis que se tituló The First Red Clausewitz, el primer Clausewitz rojo, que refiere ese título a Engels. Ustedes fíjense la envergadura de la actividad de Engels, intelectual de Engels, que inclusive en el ejército norteamericano tenemos una tesis, por cierto, muy interesante, dedicada al tema. De hecho, uno puede decir que en esa mirada puesta sobre los acontecimientos del 48, Engels adelantó muchas de las proposiciones teóricas para la acción guerrillera que uno encuentra en trabajos como Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria en China, de Mao Zedong, escrito en 1936. Toda esta formación práctica en el servicio militar, tratando de obtener otras destrezas, como señalé, junto a toda esta elaboración teórica sobre 1848, todo este cúmulo de experiencia, de conocimiento, pudo ser volcado al campo de batalla por Engels con su intervención en el proceso revolucionario de Alemania. Él llegó a la provincia renana, de donde era oriundo, el 11 de mayo, más específicamente a la ciudad de Elberfeld, una ciudad industrial, para presentarse frente al Comité de Seguridad
pública y solicitar la conducción militar de la insurrección en ese lugar y algunos lugares aledaños. Engels va a relatar la experiencia en esta ciudad y después su intervención en otro ámbito del proceso revolucionario del cual ya voy a hablar, en un texto llamado La campaña por la Constitución Imperial Alemana de 1850. Trabajo poco conocido pero muy importante, que merece mayor consideración. Él allí relata entonces su experiencia y asume la dirección de entre 2.500 y 3.000 hombres armados, con la autorización del comité que le pide un balance, una evaluación de la disposición de las fuerzas y también de el trazado de las barricadas, de los planes de acción. Engels se encuentra con un panorama poco alentador, trata de corregir varios de los problemas que encontraba en la disposición de las fuerzas, pero el 15 de mayo es expulsado de su cargo, de ese cargo otorgado por el Comité de Seguridad Pública. En varias barricadas habían aparecido algunos trapos rojos como bandera y por iniciativa de la base de los insurrectos, y el comité sospechó que Engels, contra su palabra, él se había comprometido solo a atender cuestiones militares y no a hacer agitación política, entonces, contra su palabra, según este comité, Engels había estado promoviendo su ideario político y por eso es expulsado. Tengan en cuenta que en el comité, por ejemplo, participaban, por supuesto, fracciones democrático-burguesas. Una vez expulsado, Engels de ahí, en una tarea de 4 días, pero ya les digo, sumamente intensa, se sumó a la fuerza insurreccional más grande dentro del proceso alemán. Durante los meses de junio y julio participa de la fuerza insurreccional de Baden y el Palatinado como ayudante de campo del general prusiano, del reputado general prusiano que se había pasado del bando revolucionario, Willich, y va a ser su ayudante de campo hasta que se ven obligados a replegarse hacia Suiza por una arrolladora embestida del ejército regular. Desde allí, con esta experiencia, Engels se va a ocupar con más fuerza sobre asuntos militares. Desde 1850, instalado en Manchester, se puede apreciar el desarrollo de un plan de formación con cierta sistematicidad, siempre sujeto a avatares de la vida política, pero un plan bastante sistemático, donde él recorrió, yo diría, todos los autores significativos de asuntos militares, estudió las guerras, al mismo tiempo que proseguía siempre con su entrenamiento físico para estar en condiciones de volver al combate. Recién allá por 1857, frente a una crisis económica, Engels supuso que se iba a dar una nueva oportunidad, pero todos sabemos que esa segunda oportunidad nunca llegó. Desde 1850, como les decía, se compra una biblioteca, un viejo oficial prusiano, estudia, intercambia correspondencia con Marx, con Weidemeyer, ¿no?, que era otro militar que se había pasado al campo insurrecto y que después va a terminar interviniendo en la guerra civil norteamericana. Con él tiene así un intercambio donde busca asistencia técnica en el campo militar. En fin, va a ir cada vez más
metiéndose en el tema de la guerra y también cada vez más va a ir haciendo un pasaje de su atención de la guerra irregular a la guerra entre estados. Porque él siempre concibió que la guerra revolucionaria tenía ciertas reglas o ciertas leyes que eran propias de la guerra regular. Entonces, suponía que un buen conocimiento de la guerra entre estados, de su teoría, de sus aspectos tácticos y estratégicos, iba a favorecer la guerra de tipo revolucionaria. Y también porque junto a Marx, desde la década del 40, concibieron que las guerras entre estados y las guerras civiles iban a estar siempre inescindidamente unidas, siempre iban a estar relacionados a ese tipo de guerra, circunstancia que por supuesto van a ver desplegada, por ejemplo, con la Comuna de París allá por 1871. Pero Engels entonces, a partir de la década del 50, se va a ir transformando en un experto, no solo en la historia militar, sino también en el análisis de la guerra entre estados, que lo va a colocar tal vez como el mejor periodista del siglo XIX. Por lo menos esa es una opinión bastante generalizada, a partir de los análisis que hace sobre guerras en curso. Y esto es un aspecto muy interesante de la obra de Engels, porque Engels no solo va a publicar en el ámbito revolucionario, en las publicaciones, digamos, de su campo político-intelectual, sino que también va a ganarse un lugar entre diarios de circulación comercial de primera línea, donde va a publicar de manera anónima, para no generar, digamos, incomodidad por su presencia tan signada políticamente en diarios con fines comerciales. Y es interesante señalar que esos artículos anónimos eran atribuidos por los especialistas militares a tal o cual general. Todo el mundo sospechaba que era un verdadero profesional de la guerra el que demostraba esa capacidad. Lo era, pero no pertenecía a ningún ejército estatal, sino que pertenecía al bando de la revolución. O sea, era un experto formado en temas militares por el desarrollo de un propio programa, en gran parte autodidacta. Y la pericia de Engels como analista de las guerras entre los estados lo llevan a desarrollar una comprensión de los alcances de lo que se llama la guerra total con bastante anterioridad al resto de los profesionales de la guerra. Y esto se hace visible en torno a sus análisis y las proyecciones que hace de la guerra de secesión en los Estados Unidos. Ustedes fíjense que Engels va a decir que esa guerra presagiaba las guerras futuras, que se estaba viendo en los Estados Unidos el futuro de la guerra. Esta visión no era compartida por los especialistas europeos. El afamado general Moltke, para poner un ejemplo fuerte, va a llamar esa guerra como un cúmulo de, y esto es textual, movimientos tumultuosos armados. Ni siquiera le asigna el carácter de guerra. Contra la opinión de ese anónimo columnista que analizaba las guerras y señalaba que esa guerra prefiguraba las guerras del futuro.
Y ahí aparece muy interesante la necesidad de destacar esta capacidad de pronóstico de Engels, que no obedecía a que era alguien tocado por la suerte, sino a su capacidad de comprensión de la guerra, por supuesto el soporte de la teoría de la lucha de clases, que le permitieron pronosticar no solo dónde iba a haber batallas. Marx también tenía buena cabeza para esto mismo, no solo pronosticar dónde habría batallas, sino entre quiénes, también cómo serían esas batallas e incluso sus desenlaces. En tal sentido, esa capacidad de pronóstico que tanto ilustra, ¿no?, la pericia de Engels, es reivindicada por un artículo que les recomiendo, que es de 1918 y lo escribió Lenin. Se llama Palabras proféticas. Es realmente entretenido porque hace un juego ahí de palabras, ¿no?, para asignarle a Engels la calidad de profeta, ¿no?, que es una figura que encaja con personajes religiosos. Pero dice que realmente Engels tuvo un pronóstico sobre la Primera Guerra Mundial que lo asimila a la capacidad de un profeta. Dice Lenin, en realidad era una profecía científica. Pero efectivamente Lenin en ese momento, pero hasta el día de hoy, muchos autores, fuera del marxismo inclusive, nos dicen que Engels tuvo una comprensión de la guerra total que le permitió dibujar la silueta de la Primera Guerra y incluso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es sumamente interesante, ¿no?, recorrer las proyecciones militares que hizo Engels para hacer evidente su pericia, su expertise en la materia. Para finalizar, les quiero señalar que los aspectos que nos brinda la obra de Engels en relación a lo militar tienen una densidad teórica que, por supuesto, trasciende el espacio de lo militar para incluso aportar al desarrollo de las ciencias sociales. Tiene significativos desarrollos sobre la relación entre la guerra y la sociedad y la guerra. Engels, por ejemplo, tomaba como indicador para medir el grado de avance de una sociedad el avance técnico, organizativo de un ejército. Y así pueden encontrar montones de análisis que nos plantean un teorema que construyó junto a Marx, que dice que muchas de las formas de las relaciones sociales de la sociedad capitalista están prefiguradas en el ámbito militar. Todo científico en ciencias sociales debe transitar esos escritos, y ni hablar todo aquel que se proponga enfrentar a este orden capitalista tan bestial y tan injusto.